Bueno, pues como veis, la conferencia se titula En busca de la muerte perdida. Parece así un poco rara, ¿no? Pero ya veréis que no, que el título tiene que ver mucho con lo que voy a hablar. Eh, la muerte, en los días de hoy, creo que nadie quiere hablar de ella. La verdad que cuando alguien habla de la muerte, hacemos como el de la foto, ¿no? ¡Chum! Parece que queremos salir corriendo. La verdad es que el mundo nos ofrece tantas cosas que queremos disfrutar, queremos tener, queremos poseer. Como se suele decir, nos queremos comer el mundo, que la muerte en cierto modo es como que nos estorba, ¿no? Y yo digo, ¿será ella algo casual que alguien puso ahí para fastidiarnos? Hay gente que lo dice, ¿no? ¿Y qué solemos hacer normalmente cuando hablan de la muerte? Ponemos así los dedos así muy feos, ¿no? Y tocamos madera, como diciendo, uy, a mí no me hables, no quiero escuchar de eso. Pero ¿sabe lo que pasa? Que al final todos nos vamos a topar con ella. Y Herculano Pires, en el libro Educación para la Muerte, decía que la muerte era como la cara oculta de la luna. Y la verdad que cuando lo leí me quedé pensando, digo, oye, es verdad, todos le vemos una cara, pero la parte de atrás no se ve. Nadie sabe lo que hay detrás, ¿no? Y cuando se ve una parte y la otra no se suele ver, ¿qué suele pasar? Que empezamos a hacer un montón de lucubraciones y empezamos a imaginarnos cómo será la otra parte, ¿no? Pues con la muerte ocurre igual. Porque si vierais la de leyendas que hay sobre la luna, si entráis en YouTube y ponéis cosas de luna, hay un montón de criaturas que creen cosas diferentes sobre ella. Hay un grupo de personas que comentan que la luna no es un satélite, que no es un satélite natural. Dicen que creen que son restos de una tecnología artificial superior a la nuestra. Lo que acontece es que cuando los astronautas fueron a la otra parte de la luna y lo que vieron era la carcasa de una ciudad enorme, toda destruida ya y toda abandonada, pues se vinieron para la Tierra y que no dijeron nada, porque eso iba a asombrar a la gente, ¿no? Iba a perturbarlos a todos. Y que por eso no se ponen allí bases. Entonces, claro, ahora dice que van a Marte porque ellos saben que la Luna no es lo que nosotros creemos, que lo que hay detrás es una ciudad artificial ya, toda, toda vieja y abandonada. Pues verdaderamente creo que con la muerte pasa igual. Sabemos que existe la vida, estamos aquí viviendo, estamos respirando, sabemos que lo que nos rodea para nosotros es lo más cierto, pero la parte oculta, que es la muerte, la otra parte, como no la vemos, pues madre mía, la de cosas que se comentan, ¿no? Entonces vemos con esto que hay una necesidad de hablar de esa gran desconocida. Lo que pasa es que solemos decir, ya me ocuparé cuando sea necesario, ¿no? Ahora mismo no. Pues hay una frase de Herculano Pires, a ver si no me equivoco, aquí es, que dice, precisamos pensar seriamente en la educación positiva del hombre en la vida con vistas a su educación para la muerte. Me parece una frase muy buena porque dice educar positivamente, entendiendo que forma parte de la vida, ¿no? El irse. Entonces, cualquier concepto que mejore nuestra educación para la muerte es bueno tenerla en cuenta. ¿Os figuráis que hubiera una asignatura que precisamente nos hable de la vida, de vivir, de que hay un momento de morir, cómo debería de ser, cómo nos gustaría? Eh, sobre este tema, mi hijo en el colegio, cuando entró, pues puedes elegir ética, puedes elegir religión, ¿no? Yo, por supuesto, elegí ética porque el tema de la espiritualidad, pues le educamos en la casa bajo el punto de vista espírita, ¿no? Que nos parece el mejor. Y un día me venía diciendo, me dice, mamá, hoy en ética hemos estado hablando de las diferentes religiones y lo que creen las diferentes religiones. Hemos hablado de la católica, de la musulmana, de la protestante y de otras más.
Y como yo vi que no estaba el espiritismo, pues yo levanté la mano y le dije a la profesora, profesora, aquí no viene mi religión. Y dice la profesora, ¿y qué religión es la tuya? Dice, mi religión es el espiritismo. Y digo, Guillermo, ¿y tú qué le dijiste a la profesora? ¿Qué te dijo ella? Dice, porque ella jamás había escuchado esa religión. Digo, ¿y tú qué le dijiste? Pues yo le conté por encima lo que era creer en Dios, que era la reencarnación y que creíamos en la vida después de la muerte. Digo, ay, qué maravilla. Mi hijo tenía 8 años cuando pasó eso. Digo, qué maravilla cuando le damos a nuestros hijos esta orientación de que ellos puedan hablar del mundo espiritual y todos estos temas con toda la tranquilidad, ¿no? Por eso sería maravilloso que se pudiera hablar de estos temas en la clase, en el colegio, como una asignatura más. Y hay también otra frase que también me gustó mucho. Esta pertenece a Elizabeth Kubler-Ross, esta médico psiquiatra que trabajaba en la Universidad de Chicago, en el hospital que había allí. Y esta está sacada del libro sobre la muerte y los moribundos. Y en ese libro nos habla mucho de la muerte, de esa palabra que a veces no queremos pronunciar. Y nos dice, sería muy útil que hubiera más gente que hablara de la muerte como de una parte esencial de la vida, del mismo modo que no dudan en hablar de que alguien está esperando otro niño. Si esto se hiciera más a menudo, no tendríamos que preguntar si debemos tocar este tema con un paciente o si deberíamos esperar al último momento. La verdad que yo no sé si habéis leído este libro, pero a mí me pareció súper interesante lo que relata ahí. Ella se dedicaba a entrevistar a pacientes desahuciados o moribundos y también hablaba con los familiares, ¿no? Y todo su interés es saber qué acontece en esos momentos, qué pasa con las personas que van a fallecer, con las que están enfermas, qué sienten, a qué temen. Y también vio que hacía mucha falta también hablar con los familiares. Y comenta ella, porque ella se dedicó exclusivamente durante 2 años a estudiar a esos desahuciados o moribundos, intentando de preguntarles y con respeto les pedía permiso si no les importaba que les hablara, que les preguntara sobre la muerte. Y la verdad es que la mayoría, aunque al principio se veían reacias, luego cuando se ponían a hablar de los temores que tenían, de los sentimientos que tenían, qué era lo que les preocupaba, se sentían todos más aliviados hablando de este tema, ¿no? Entonces ella pedía a sus colegas, a los compañeros médicos, que cuando encontraran a personas en ese estado de desahucio, o que estuvieran moribundas, que se los mandaran a ella, porque ella quería hacer un estudio con ellos. Entonces, los mismos médicos se quedaron extrañados, ¿no? Decían, esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Y queréis creer que en los 2 años que estuvo ella allí, ningún colega suyo fue a ver la clase de estudios que estaba haciendo, más bien la criticaban como diciendo, esta mujer que está faltando a respeto aquí a las personas mayores, ¿no? Entonces, ella también comentaba que los médicos entre ellos hablaban que no sabían cómo decir al paciente a la hora de, de decirles que le faltaba poco, para hablar con los familiares de que le faltaba poco de vida, que le quedaba poco tiempo, los mismos médicos tenían problemas al hacerlo porque les provocaba ansiedad y algunos tenían hasta insomnio, no sabían cómo hacer ese proceso, cómo decírselo a la familia, ¿no? Entonces se iban pasando la papeleta de unos a otros. Y lo curioso es que cuando ella empezó con los estudios, gente joven de otras universidades que estaban estudiando para médicos, al escuchar lo que ella estaba haciendo, venían gente de afuera, estos jóvenes venían a escuchar sus clases porque a ellos sí le interesaban preparar ese tema con sus pacientes. Y es curioso como a veces aquello que de lo que más necesitamos, que es de saber cómo enfrentarnos a ella, tanto a que lo está sufriendo como a los familiares, huir de ello, ¿no? En este caso está claro. Y los mismos médicos suyos iban a escuchar lo que ella había sacado de todos sus estudios, ¿no? Ella comentaba que deberíamos educar para la vida y también para la muerte. ¿Qué significa eso? Pues estudiar las diversas formas de encararla para hacerlo mejor, para que la familia lo lleve mejor, cómo la sentimos,
en relación a nosotros y a los otros, porque ella hablaba con los pacientes y ellos la sentían de una manera, pero es que también cómo la sentimos hacia los otros, cómo sentimos nosotros la muerte de otra persona, cómo pensamos que va a ser, cómo vamos a reaccionar, estudiar todo eso para cuando llegue el momento lle- llevarlo mucho mejor, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Influencia ejerce temor en las diferentes edades, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar a ella. Y yo creo que a lo largo de la vida, cuando escuchamos que alguien ha fallecido o que está a punto de fallecer, eh, nos sentimos influenciados, ¿no? De alguna manera, sentimos de alguna manera. Entonces, es bueno que también estudiáramos cómo la sentimos y los temores que tenemos para la hora de enfrentarnos a ella. De hecho, Elizabeth fue pionera de una modalidad de la rama de la medicina que es la tanatología. Es una rama que fue aceptada como ciencia a partir de los años 50. Es una disciplina que ayuda profesionalmente tanto al enfermo terminal como a sus familiares y también, sobre todo, atiende a personas con ideas suicidas. Se trata un poquito de desmitificar la muerte, de dar un trato humanitario y una muerte digna. Las personas que están implicadas en la rama ofrecen cariño, cuidado personal, van a visitar a las personas, hablan también con los parientes. A veces la persona no tiene miedo a morir. Es curioso como la mayoría no tenía miedo a la muerte. Lo que les preocupaba más es las personas que dejaban, cómo se encontraban las personas que dejaban. Solían temer, hay que ver que mi hija se va a quedar sola, que no arregle esto, que mi marido no va a ser capaz. Y muchas, el sufrimiento a la hora de fallecer, de irse para el otro lado, era de ver que las personas que estaban a su lado no aceptaban su desencarnación, no aceptaban su muerte y se sufrían más por eso que por su propia muerte, ¿no? Y ella decía que había que dar una muerte digna porque después de haber vivido toda una vida, qué menos que esos momentos sean de cariño, sean escuchados, sean atendidos. Y normalmente hoy en día yo creo que ha cambiado mucho eso, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchos años atrás que las personas que estaban en el estado de ya que iban a fallecer, estaban en una ala aparte, se apartaba también de los familiares. A veces también cuando sabíamos que las personas estaban a punto de dar ese paso, como que no queríamos estar en ese momento allí por miedo a ver lo que veíamos, también miedo que nos recordaba nuestra propia muerte, que nos llegaría, ¿no? Entonces, se trata un poquito de concienciar a la gente que todos vamos a pasar por esa etapa. Todos, absolutamente todos. Y es muy importante lo que acontezca a nuestro alrededor, ¿no? Y en ese libro ella habla de las 5 fases del duelo, que es la negación, la ira, el pacto, la depresión y al final hay una etapa que es la aceptación. Bueno, pues yo os quiero hablar de otras fases que hay antes de llegar a estos momentos que estamos hablando, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos unas etapas o fases de desarrollo, tanto en nuestra parte física como intelectual, desde que nacemos hasta que llega la vejez, ¿no? Estas, estas fases de desarrollo, hay estudiosos que la dividen en 5, otros en 7, en 9, pero bueno, básicamente sería la etapa del prenatal, la etapa de la infancia, la de la niñez, la de la juventud, el adulto y la de la vejez. Bueno, pues en cada una de ellas se dan unas características diferentes. No es lo mismo cómo pensamos y cómo somos en la infancia a cómo somos y actuamos en la juventud y luego cuando somos mayores, ¿no? Bueno, pues referente al temor a la muerte, según la etapa en la que estemos, la percibimos pues de una o de otra manera. Bueno, pues yo he titulado este trabajo así porque en definitiva yo me he tirado parte de esta existencia en busca de esa señora mal llamada muerte, bueno, o más bien tratando de conocerla o comprenderla, puesto que nadie me hablaba de ella. Entonces, voy a contar un poco cómo ha sido mi búsqueda en esas diferentes etapas de esta existencia hasta los días de hoy, ¿no? Y estoy segura de que os vais a sentir identificados, porque algunas cosas son comunes a todos. Pero bueno,
no vamos a ponernos serios para hablar de estas etapas y para hablar de la muerte, sino que lo vamos a hacer con un toquecillo de humor, a ver si nos vemos identificados, ¿vale? Bueno, pues para ello voy a hacer como una pequeñita regresión, vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? Mirar dónde nos vamos a encontrar. En la etapa prenatal, que es de -0 a -9, a -9, -9 meses, ¿no? Que es la etapa de antes de nacer. Bueno, pues aquí la desconocía por completo a esa tal señora llamada muerte. No me interesaba en absoluto. Mi único objetivo era nacer a esta vida y que nadie osara interrumpirla. Que os voy a decir la verdad, que lo intentaban, porque cuando mi madre se quedó embarazada de mí, mi hermano ya tenía 3 meses, ya había nacido, porque antes no era como ahora. Ahora hay muchos adelantos, hay muchos anticonceptivos y a veces programamos hasta los nacimientos, ¿no? Pero antes no cedía eso. Entonces había muchas madres que en la cuarentena pues se quedaban embarazadas, ¿no? Pues ese era el caso de mi madre. Entonces mi primer hermano era muy llorón, muy llorón, muy llorón. Lloraba por todo. La verdad es que parecía que había venido a disgustar la vida, ¿no? Y me acuerdo yo que tenemos fotos de haber ido a la playa y de estar disfrutando, y él siempre salía llorando. Yo no sé lo que le pasaba, que siempre estaba llorando. Bueno, pues en esos 3 meses que él tenía de vida, lloraba día y noche, día y noche. Mi madre me contaba que no podía dormir. Y me parece a mí que hasta los 2 o los 3 años veía a todos llorando. Y cuando hablaba, tenía esa costumbre de hablar llorando, yo no sé. Caso que ahora mi hermano es muy alegre y muy contento, ¿no? Pero cuando era chico, no parecía que tuviera ganas de venir, ¿no? Pues cuando la gente se enteró de que mi madre estaba embarazada de mí, todo el mundo le decía, ay Carmiña, como este que venga, sea de llorón, como el que tienes, pobre de ti. Y todo el mundo le decía lo mismo. Y yo decía, pero dejarla, dejarla que me tenga, hombre, no la desaniméis. Pero ella, gracias a Dios, ella estaba firme y me tuvo a mí. La verdad que cuando yo la escuchaba hablar así de esa manera, que a pesar de lo que le decían, que la desanimaban, su ilusión era tenerme, pues yo ya quería conocer cómo era la cara de esa persona que a pesar de las circunstancias, pues quiso que yo naciera. Bueno, pues entonces, pasado 9 meses, a ver qué pasó. ¡Hala! Mira qué bonitos son los niños cuando son chicos, ¿verdad? Pues pasé a la etapa de infancia o neonatal. Esta etapa es desde los 0 a los 3 años. Bueno, pues a esta edad no se tiene capacidad de integrar un concepto como la muerte. Entonces, yo como acabo de nacer, que nadie me hable de esa señora. La verdad que todos son mimos, todos son caricias, todos querían conocerme, me hacían carantoñas. ¿A que sí? ¿A que cuando teníamos esta edad era así de bonito? ¿Os acordáis? Cuando venía la gente a vernos y nos hacían reír y todos nos decían que éramos muy guapos, ¿a que sí? Bueno, pues eso también me pasó. De aquellas, aunque mi visión era algo borrosa, me atraían mucho los colores, los olores y los ruidos. Y a esa edad no nos interesa nada que no seamos nosotros. Y aquí me acuerdo yo mucho de mi nieto, porque me acuerdo que el año pasado tenía él 2 añitos, más o menos, ¿no? Y íbamos paseando por la noche, porque allí en Málaga las noches de verano son muy, muy suaves y muy agradables. Y estaba el cielo despejado y había una luna llena grande, preciosa, esas lunas llenas que parece que te van a caer encima, ¿no? Pues yo me acuerdo que iba con mi nieto y con su madre paseando y ella y yo íbamos hablando, chucu, 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 hablando como hacemos las mujeres cuando nos encontramos, ¿no? Y mi nieto iba a mi lado y iba mirando para arriba y me toca el brazo. Y me dice, abuela, abuela. Digo yo, ¿qué quieres? Dice, mira. Digo, sí, pero yo sigo hablando con, con la madre y venga a hablar de nuestras cosas. Y al rato otra vez mi nieto me tira del brazo. Me dice, abuela. Digo, ¿qué quieres, Iker? Que mira. Digo, sí, ya veo. La luna. Dice, abuela, cógemela.
Digo, ay, madre mía, claro, él la veía tan grande y la veía cerquita y en su corta edad, él quería que yo le cogiera la luna como si fuera una pelota, ¿no? Pues así nos pasa a todos. Sobre esa edad nos creemos que somos el centro de atención y que todo el mundo tiene derecho a darnos lo que a nosotros nos gusta y queremos, ¿no? Bueno, pues de ahí pasamos a la siguiente etapa, que es la niñez. La suele ser de 3 a 12 años, lo que pasa es que está dividida en varias fases, ¿no? Esta es la niñez temprana, que es de los 3 a los 6 años. Bueno, pues a esta edad se le da a la muerte atribuciones mágicas. Vosotros diréis, ¿qué es eso? Pues yo lo voy a explicar. Bueno, pues en esta edad el concepto de la muerte para mí era súper divertido, porque yo creía que la muerte era reversible. ¿Vosotros os acordáis de los dibujitos, el correcamino, donde estaba con el coyote, que se perseguía el uno al otro? ¿Os acordáis de cuando le caían las piedras encima y lo aplastaba? Cuando le ponía bombas y explotaba por los aires, hacía añicos. ¿Y os acordáis de Tom y Jerry? La de escobazos que se daban el uno al otro. Se aplastaban con apisonadoras, se metían en el lago y se quedaban, se ahogaban, se aplastaban. Pero la verdad que era súper divertido porque al día siguiente tú ponías la tele, los veías otra vez y otra vez estaban vivos. Entonces, a esa edad creemos que la muerte es como un juego, que es reversible, que las cosas mueren, pero que no mueren de verdad, que surgen otra vez y que surgen otra vez. Entonces no nos da para nada miedo ni pensamos en ella como algo que hay que temer, porque es súper divertida. Yo me acuerdo que a esa edad yo siempre quería ser Blancanieves, porque se comía su manzanita, se moría, ahora venía el príncipe azul y ¿qué pasaba? Que le daba un besito y se despertaba. Y yo decía, ay, qué cosa más graciosa. Yo me quiero morir y quiero ser como ella. Que venga el príncipe azul, que me dé un beso y que me despierte, ¿no? Entonces, eso es de la forma que vemos la muerte a esa edad, ¿no? Después viene de fase esta, que es dentro de la etapa de la niñez de los 6 a 9 años. Bueno, pues a esta edad ya entendemos que morimos. Sobre los 6 o los 7 años, cuando yo tenía esa edad, bueno, pues a esa edad, como yo ya estaba en la escuela y estudiaba mucho, pues aprendí que todos los seres vivos se mueren, pero de verdad, ¿eh? Y las personas también. Pero cuando son adultas, cuando son mayores, pero aún así, yo llegué a la conclusión que se morían los demás, que yo no, que todavía eso no era para mí. Entonces fue a esa edad que me entró la curiosidad por saber cómo era, qué cara tenía, pues ya escuchaba a mis padres de vez en cuando hablar de ella. Y cuando yo aparecía se callaban. La verdad que, por cómo hablaban de ella, creo que a ellos esa tal muerte no les caía tampoco muy bien. Bueno, pues a esta edad se tiene mucha curiosidad. Y yo les pregunté a los niños de mi clase, como yo escuchaba hablar de la muerte, y cuando quería saber lo que era, la gente se callaba y me miraba así con cara rara, como diciendo, de este tema delante de los niños no se habla, ¿no? Pues yo le pregunté a los niños de mi clase, a ver qué les parecía a ellos, o a ver qué sabían ellos, yo quería saber. Pero ¿sabéis una cosa? Ellos estaban peor que yo. Uno me decía que si tenía la cara blanca, que si era un esqueleto, que si tenía capucha, que tenían cadenas y hacían ruidos, que llevaban una guadaña, en fin, que daba susto, vaya. Qué mal se pasaba, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cuando teníais esa edad y teníais curiosidad y os contaban todas esas cosas? La verdad que estaban los niños igual que yo. Igualito que ahora los niños de hoy. Porque yo me acuerdo que a esta edad, con 9 años, sí, le regalaron a mi hijo una mascota, un pececillo. Y cuando le regalaron el pez, dije yo para mí, no vea, los peces duran muy poquito. Digo, tú verás que lo que le va a durar el pez y como se encariñe con el pez, porque mi hijo se encariña mucho con los animales. Ya ver si le tenía cariño, que lo metía en el cuarto, cerraba la puerta y se ponía a hablar con él. Yo abría la puerta y le digo, Guille, ¿con quién hablas? Digo, con mi pez.
Le contaba que tenía deberes, que sabía pelear con no sé quién. Bueno, hablaba con el pez como si fuera su mejor amigo. Digo, verás, verás. Pues un fin de semana fui a hacer un curso de música y estuvo fuera el viernes y el sábado. Y justo el sábado voy yo a la habitación y veo el pez flotando. Digo, adiós, ya se ha muerto. Digo, veremos a ver cuando venga mi hijo y vea al pez. Digo, yo no hice nada, yo dejé el pez ahí, que él llegara y que él sacara sus propias conclusiones. Y entró cuando llegó, y claro, lo primero que fue a ver el pez. Y ve el pez flotando y me dice, mamá, mamá, que el pez se ha muerto. Digo, no me digas, hijo. Ya te dije yo que los peces no duraban mucho. Y él cogió y cerró la puerta. Digo, verás tú ahora, yo con la preocupación. Y yo no le dije nada. Y al rato sale y me dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro, cariño. Me dice, mamá, ¿tú crees que la próxima reencarnación ya le dejarán venir como un niño? Me eché a reír porque yo estaba preocupada de cómo se lo tomaría. Y claro, como él está dando las clases de infanto juvenil, como él ya sabía que la muerte no era tal y le estaba buscando una solución positiva al hecho de que el pez había muerto, ¿eh? Para que veáis lo que es tener una educación a tener otra. La verdad que a mí me encantó la reacción que tuvo, ¿no? Bueno, pues ya sobre los 8 años, ya vuelvo a empezar a mi experiencia. A los 8 años, escucho a mi abuela decirle a mi madre que tenía una amiga que estaba muy malita y que ella mismo Dios se la iba a llevar. Bueno, pues pasaron un par de días, llega mi abuela allí a mi casa y le dice a mi madre, me voy a llevar a la niña a casa de esa amiga suya, que ya está descansando en paz, que ya le había llegado la hora. Y yo escuché eso y escuché algo de la muerte. Y yo pensé, bueno, ya está, otra vez esa pesada ahí. Bueno, yo pensé, bueno, mi abuela me va a llevar a casa de esa muchacha, que ahí está la muerte. Pues dije yo, pues por fin la voy a conocer. Bueno, pues vamos a casa de la amiga y cuando llegué aún no había llegado esa tal muerte, porque allí estaba la amiga de mi abuela en una especie de cajita forrada, muy tranquilita, muy quietecita, muy arregladita. La verdad que yo la vi toda feliz. Sin embargo, los demás que estaban allí estaban todos tristes, incluso algunos lloraban. Mira, perdonadme, pero yo no entendía nada. Al final nos fuimos y yo no vi a la muerte. Y le pregunté a mi abuela, porque a esa edad se pregunta mucho. Le digo, abuela, cuando la muerte se lleva a tu amiga, ¿a dónde se la lleva? Mi abuela me dice, pues al cielo. Digo, abuela, ¿y el cielo qué es? Claro, ella me lo explicó. Pues mira, el cielo es un sitio muy bonito, donde se va la gente cuando se muere, allí encuentra a sus familiares, allí está Dios, ya no hay más sufrimiento. Bueno, estas cosas que nos decían nuestros abuelos, los pobres, para consolarnos. ¿Y sabes qué pasó? Que me quedé aún más liada. Pues si era tan lindo aquel sitio, ¿por qué estaba llorando la gente? Si ella se iba a ir allí. Yo creo que deberían de estar contentos. Entonces, a esa edad llegué a una conclusión, que lloraban porque ellos no se iban y aquello se quedó así. La verdad que yo iba de mal en peor. Yo iba pasando el tiempo y cada vez comprendía menos el tema de la muerte. Y ya sobre los 9 o los 10 años llegué a otra conclusión, que si él se muere, pues yo también me iba a morir. Y comprendí que todos, en algún momento, nos teníamos que ir, pero incluida yo también. Entonces, cuando yo iba comprendiendo eso, pues cogí mucho miedo, un miedo terrible, porque entre lo que mis amigos me dijeron, lo que yo me figuraba y lo que oía decir a los mayores, yo os puedo asegurar que tenía pesadillas con la tal señora. Yo no sé a vosotros cómo fue, pero mi experiencia fue así. Bueno, pues seguí cumpliendo años y pasamos a la siguiente etapa, la de la adolescencia, que suele ser sobre los 12 a los 20 años. Bueno, pues según estudios, a esta edad se vivencia la muerte como un hecho romántico. ¿Qué quiere decir?
Esta edad es cuando morimos por un ideal, cualquier cosa luchamos y la verdad que es bueno ser idealista, ¿no? A esta edad se toman decisiones muy descabelladas, no se ve el peligro en ningún lado, somos muy temerarios y pensamos que nunca nos va a ocurrir nada. A esta edad tenemos los sentimientos así muy a flor de piel. Cuando nos gusta un chico, nos parece que soy lo más maravilloso del mundo y que todo el mundo está enamorado. Y a lo mejor si nos gusta y vemos que nos dice un feo y que no nos hace caso, pues para nosotros es lo más triste del mundo, nos pasa a llorar y lo contamos y la gente se ríe y parece que nadie nos comprende. Tenemos así, lo hacemos todo muy a lo tremendo. Si nos enamoramos y nos dejan, pues eso es lo más grande del mundo, ¿no? Es cuando morimos de amor. Es la edad que nos gusta ver Romeo y Julieta y todas estas películas y nos quedamos ahí pasmados, ¿no? Y pensando que somos nosotros el Romeo, que somos la Julieta y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad que a estas edades los adultos tienen que tener mucho cuidado porque cuando hablamos así de esa manera verdaderamente sentimos el dolor de que nos dejen, cuando amamos a alguien nos parece que es el amor de nuestra vida y a veces los mayores se ríen de esa etapa y para nosotros es algo muy serio. Entonces deberíamos de respetarlo. Lo que pasa es que ya no nos acordamos cuando teníamos esa edad, ¿no? Y sobre esa edad, justo a los 12 años, me acuerdo yo que estaba fregando los platos en la cocina y tenía la radio puesta porque a mí me gustaba mucho la música. Ahora también me gusta, pero esa edad más, ¿no? Y, y estarán cantando un cantante y de repente cortan para dar una noticia. Y justo dijeron que Elvis Presley se acababa de fallecer. Mira, si vierais cómo yo me puse, yo de verdad, yo quería dejar de existir. Digo, ese cantante con lo guapo que era, con lo que a mí me gustaba, que había fallecido, yo me puse a llorar como una niña chica. Y mi padre me preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué lloras? Y yo, que ha fallecido Elvis Presley. ¡Ay, qué lástima! Y no me entendía, él se reía. Claro, a él le hacía gracia que yo llorara tanto y yo lloraba de verdad. Porque a esa edad vemos la muerte así de esa manera. Yo creo que a todos se nos ha muerto alguien conocido de esa edad y hemos llorado como si fuera nuestro novio, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que es la etapa de la juventud, que suele ser de 20 a 25 años. Bueno, pues a esta edad yo estaba ansiosa por desarrollar mis planes de vida, lograr mi intimidad y para ello utilizaba gran cantidad de tiempo y energía. La muerte era algo lejano. Sabía que era inevitable, pero que de momento no iba a pasar. Solo pensaba en lo que quería construir y llegar a ser. Vivir junto a los que amaba y ser muy feliz. Entonces, a esta edad, pues yo asistí a algún entierro, pero rápido me olvidaba de ese momento, porque lo que a mí me interesaba de verdad era seguir con mis planes. Entonces, me parecía un tema desagradable. Sobre esa edad decía, hay que ver, pasar por esto, por este trance, hay que ver, ahora tengo que ir allí, cumplir. Pero bueno, se me quitaba rápido el recuerdo y seguía con mis planes de desarrollo, ¿no? Y pasamos a otra etapa, que es la etapa de la edad madura o adulta, que está entre los 25 a los 60 años. Bueno, pues es a partir de los 40, los 40 años es una edad muy delicada, que hacemos una valoración. ¿Qué pasa? Que los días que faltan son menos de los que ya han pasado. Ya empiezan a fallecer los padres y ya se instala en nosotros la certeza de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos sacar provecho a lo que resta de la vida. ¿Y qué acontece? Suele acontecer muchos cambios. A estas edades hay personas que se separan porque ven que disfrutar de la vida que le queda y con la pareja que están no son felices. Hay quienes deciden tener ya un hijo que no han tenido porque ya les queda poco. Hay personas que están hartos del trabajo y dicen, bueno, ya para lo que me queda voy a cambiar de trabajo y por lo menos que lo que me quede que sea feliz. O cambian de vivienda, se van a otra zona. Pero para mí, sobre esa edad, el gran cambio, ¿sabes cuál fue mi gran cambio? Pues mi gran cambio en esa edad es que ahí, sobre los 20 a los 40 años, es cuando conozco el espiritismo. Para mí fue el gran cambio de mi vida. Porque cuando conocí el espiritismo, empecé a leer un libro y me interesó bastante, busqué un centro en mi zona y fui al centro espírita porque quería saber más. ¿Y sabéis lo primero que me dijeron?
la muerte no existe. Aquello me pareció genial. Yo decía, bueno, sus razones tendrán para decirme eso. La verdad que la idea me parecía estupenda. Entonces, ¿qué hice? Pues empiezo a estudiar esa propuesta. Y cuando empiezo a estudiar la propuesta espírita, por fin ya empiezo a comprender muchas cosas. Y entre ellas, qué es y qué no es la muerte. Cómo comprenderla. ¿Qué hay después? ¿Cómo es ese después? La verdad que para mí fue lo más maravilloso que me pasó en mi vida, ¿no? Bueno, en esta edad es la que estoy ahora mismo y me queda otra etapa por experimentar, que es esta siguiente. Hoy cómo pasa el tiempo, ya son menos cuarto. Ay, ¿esto qué pasa aquí? ¿He pasado yo alguna diapo? Ah, esta, la edad madura o adulta, que había pasado dos a la vez. Bueno, pues la verdad que yo no tengo experiencia de este periodo, pero estoy viviendo muy de cerca la de mis padres y he vivido también la de mis suegros, que ya han fallecido los dos, hace 3 años que fallecieron, ¿no? Entonces, lo normal a esta etapa es que los problemas físicos impiden que la persona anciana o mayor, pues vea las cosas de un modo alentador y placentero. Estamos en una edad que ya, como dice, los problemas resultan abrumadores, algo pequeño, se hace un mundo. Yo me acuerdo de mis suegros, mi suegro falleció con 83 y mi suegro con 93. Pues cuando tenían que ir al banco, para ellos les suponía muchísimo porque ya no podían andar muy bien, cuando tenían que hacer algo de un papeleo no podían ver bien, cuando tenían que ir al médico, la verdad que teníamos que ayudarlos. Entonces, las cosas más pequeñas que cuando era más joven lo solucionaba rápido, a estas etapas, pues se hace más cuesta arriba, ¿no? Por lo general, a esta edad casi se encuentran ya solos, pues se han ido muchos seres queridos y yo lo recuerdo mucho cariño, ¿no? Yo cuando iba a casa de mi suegra no pone de fotos. Mi suegra, las fotos las tenía puestas por las paredes. Los adornos de la casa eran la foto de todos los familiares, de todas las hermanas, de todas las cuñadas, de las bodas de uno, de los bautizos de otro. Yo creo que antes era mucha costumbre poner las fotos así en las paredes. Pero ella se sentaba en su sofá y le gustaba mirar alrededor y cuando íbamos a verla me hablaba de este, del otro, mira, este ha tenido un niño, este se ha casado, pero ya a esta edad, a los 80, por ahí, cuando íbamos, decía, mira, Olguita, ha fallecido esa era fulanita, y cuando éramos jóvenes estábamos aquí, y yo fui con ella a tal sitio, y cada vez que iba, me decía, mira, ha fallecido esta, y esta ya han fallecido, y aquella también. Hacía gracia porque es verdad, porque cada vez que iba allí siempre había fallecido alguna. Y ya por último, eh, cuando le faltaba así un añito para ella fallecer, cuando iba me decía, mira, de mis hermanos y de mis cuñadas, nada más que quedamos yo, nada más que quedamos dos personas, yo y mi cuñada que vive en Madrid, se llamaba Isabelita. Y yo me reía con ella porque estaban ahí las dos a ver, que eran las únicas que quedaban, y a ver quién se iba antes, ¿no? Y se llamaba la una a la otra. María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Pues mira aquí, a ver quién se va antes, a ver quién no se va antes. Y a mí me hacía una gracia escucharlas hablar y al final ha fallecido mi suegra primero y todavía mi tía Isabel vive, ¿no? Y cuando la llamo, Rita, ¿qué? Aquí estoy ya más harta, a ver si ya me lleva Dios para allá, que ya me duele todo, que ya estoy muy cansada, ¿no? La verdad que es una etapa un poco difícil si no tenemos en cuenta las dificultades que hay, ¿no? Algunas personas a esta edad están cansados ya de la vida y se vuelven tristes ante esta situación. Muchos para ellos ya es el fin, ¿no? Se desesperan y según lo que crean, pues se vienen abajo, cogen depresión, porque están como diciendo, ya me llega el momento de irme, ya me llega el momento de irme, ¿no? Entonces la mayoría no tienen claro lo que creen. Hacen una revisión y algunos pues no tienen claro lo que creen. Creen lo que le han contado y con muchos temores y con muchos miedos, pues como estaría yo si llegara a esa edad y no encontrara la doctrina. Entonces, algunas personas no se plantean eso, ¿no? Y yo pregunto, ¿y nosotros? ¿Tenemos claro lo que creemos para cuando llegue esa amiga? Y hay una frase de Elizabeth que decía, lo que importa es nuestra actitud y capacidad para afrontarla. Si es un problema en nuestra vida
y la vemos como un tabú, aterrador, horrible, nunca podremos ayudar a otros a afrontarla con tranquilidad. Por eso digo, ¿qué le transmitimos a la nueva generación que está a nuestro lado? Que a veces nosotros estudiamos la doctrina y a nuestros hijos no le damos ese conocimiento, y es muy importante, ¿no? Y si nosotros no tenemos claro qué es lo que hay y qué pasará y cómo lo sentimos, qué estamos haciendo a la hora de hablar de ella a nuestros hijos, que no hagamos como hacía mi abuela. En este caso, mi abuela, la pobre, no tenía estudios y nada, pero que sepamos nosotros, gracias a esta doctrina, pues poder hablar de la muerte como una totalmente diferente a lo que nos han enseñado. Es como una esperanza, como una puerta abierta a un mundo maravilloso que para nosotros tiene, no es irreal, ¿no? Es algo real, gracias al conocimiento que tenemos de la doctrina. Bien, hay una encuesta hecha en el 2013, que es la única que he encontrado así más reciente, que la hace el CIS, Centro de Investigación Sociológicas, y preguntaron a 18.000 personas de 23 países que, que sobre si creían que había algo después de la muerte. Pues un 23% creen que van a dejar de existir. Un 51% creen en Dios y que hay una vida futura. Es un porcentaje alto. Un 18% pues no cree. Y un 17% está indecisa, no sabe, ¿no? Bueno, pues de estos 18.000 personas, una de 4 españoles entrevistados se declaró ateo o no creyente. A mí no me preguntaron, claro. Si a mí me preguntaran, pues yo le diría, yo sé que la vida continúa, ¿no? Una frase de Herculano en el libro Educación sobre la muerte que dice, el extraño privilegio que pretendemos de ser los únicos seres condenados a la nada en un universo en donde todo se renueva y se eleva, constituye la más espantosa contradicción de toda la historia. Lo que hay es una continuidad natural de la vida. Simplemente si reflexionáramos en esta frase, qué maravilloso, ¿verdad? Todo en el universo se renueva y aquello que aparentemente muere se descompone y va a alimentar a otras partes y se renueva y se transforma en otras cosas. ¿Por qué nosotros pretendemos ser los únicos seres que estamos condenados a la nada? La verdad que me encantó esta frase y por eso la pongo en plan de reflexión, ¿no? Entonces, lo importante que es tener un conocimiento. Y si tenemos nosotros este conocimiento tan maravilloso, lo que es la muerte, que no es muerte, que es vida, que es como pasar el espejo de Alicia, ¿no? Donde vamos a encontrar la verdadera vida, ¿no? Lo importante que es no dejar de decir lo que creemos, diciendo, soy espírita, que la muerte continúa, perdón, que la muerte no existe, que la vida continúa. No se trata de eso, pero sí cuando llegue el momento poder hablar, poder comentar, pues poder decir, pues mira, yo no tengo temor, la verdad, porque de cierto modo mi creencia es esta y yo sé que hay algo más y poder dar un poquito de orientación y de esperanza, ¿no? Sobre todo estas personas mayores que tantos temores tienen a la hora de irse, que a veces hacen de ese momento, que podría ser un momento maravilloso de tranquilidad, hace un momento angustioso porque tienen temores, ven a las familias que están llorando porque se van, ven que dejan cosas por hacer y que ya no la van a poder hacer y es algo angustiante. Y con esta filosofía que tenemos maravillosa, que habla mucho, mucho, mucho de la vida después de la muerte, debería de ser esos momentos más esperanzadores. Así debería de ser cuando verdaderamente estudiamos y razonamos, ¿no? Y lo aceptamos. Bien, y ya llegamos a la conclusión, porque ya no hay más tiempo. Iba a contar una cosilla, pero ya no hay tiempo. Y la conclusión sería, la muerte no significa el fin de la vida, sino la bendición del renacimiento en otra dimensión. ¿Cuál es lo opuesto de la muerte? El renacimiento, dado que siempre se está en la vida. En verdad, nos vestimos, desvestimos y nos volvemos a revestir de materia orgánica. Entonces, deberíamos de tener un sentimiento
diferente nosotros los espíritas cuando nos encontramos dados de este sentimiento de abatimiento, cuando algunas personas lo sienten, y decir, señores, que la vida continúa, que la muerte tal y como nos la han presentado no existe, que lo opuesto a la muerte es el renacimiento, porque estamos aquí, estamos vivos, y cuando vamos para allá seguimos vivos, la muerte no existe. Existe el renacimiento allí y volver a renacer aquí. Pero la muerte tal y como yo la entendía y tal como yo la he sufrido durante todas mis etapas hasta que conocí la doctrina, existe, gracias a Dios. Bueno, y hasta aquí la, mi propuesta de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho y simplemente esperar si hay alguna pregunta.